Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar sobre la contabilidad electrónica y los sistemas ERP. Antes que nada, me gustaría presentar al ponente que vamos a tener el día de hoy. Él es el maestro Edmundo Fierro. El tema de este webinar es cómo ayudan un sistema ERP al departamento contable. Bueno, el maestro Edmundo Fierro es licenciado en Contaduría por la Universidad de Emilio Cárdenas y tiene además especialidad en impuestos. Tiene maestría en finanzas por la Universidad Anáhuac y desde el 2003 cuenta con la certificación Six Sigma Green Belt. Además, es auditor en sistemas de calidad por la ISO 9001-2000 y ha participado en implementaciones de Sarbanes-Oxley y de sistemas ERP como es SAP y Oracle. Para la empresa Avery Dennison, implementó de forma exitosa estrategias para reducir el pago de impuestos y pagos provisionales del ISR y estuvo al frente de la fusión entre esta empresa y Jackstan de México en el área de finanzas, abarcando la unificación en contabilidad y lo que son los procesos contables. Para la empresa Qualcomm Wireless Business Solution, aseguró la conciliación al 100% de lo que es el módulo de inventario, cuentas por pagar y cuentas por cobrar, y además fue líder de proyecto en la implementación de Sarbanes-Oxley de México. Para la empresa Probity fue responsable de las funciones administrativas y también fue gerente administrativo. Y para Buffalo Forge se desempeñó como líder en la implementación del sistema ERP BAN en el área de finanzas, desarrollando e implementando los procedimientos y los manuales de operación. Y bueno, además de todo esto, mejoró el flujo de efectivo mediante la obtención de las devoluciones del impuesto al valor agregado, que es el IVA. Fue gerente de contabilidad para Conagra Foods México, en donde fue líder de proyecto de contabilidad general en el tema de automatización de procesos. Para la empresa Sodexo Motivation Solutions México, se desempeñó como gerente de contabilidad, unificando los procesos contables y cuentas por pagar durante la fusión de esta compañía con Servibonos SADCB. Para el corporativo Agrigrupo, que cuenta con representación y con presencia en lo que es el Valle de México, Hidalgo, Morelos y Puebla, dirigió los aspectos contables, fiscales, de seguridad social y administrativos de todas las empresas de este grupo, implementó procesos administrativos en la apertura de una nueva planta de alimentos, organizó el cumplimiento de todas las disposiciones fiscales y disminuyó el tiempo en la generación de los informes financieros. Para Western Union, Ciudad de México, fue gerente de contabilidad de las 4 entidades legales de este grupo y coordinó los cierres contables y auditorías externas. Realizó la implementación de la contabilidad electrónica con el sistema ERP Oracle, en donde también realizó su actualización a la versión 13.1 y actualizó las solicitudes de devolución del impuesto al valor agregado de 3 años, lo que representó una importante y significativa mejora en el flujo de efectivo de la empresa. También fue gerente de contabilidad para la empresa Conair México, donde actualizó la contabilidad electrónica al sistema ERP SAP, analizó y actualizó la situación financiera de las razones sociales que integran el grupo empresarial y como parte de las mejoras y de las prácticas contables para aprovechar todo lo que son las funcionalidades del sistema ERP. Entre sus competencias se encuentra todo lo que es la parte contable, administrativa, liderazgo en finanzas y controles, la elaboración de estados financieros, actividades de auditoría interna y externa, reportes para consolidación a nivel mundial, supervisión, capacitación y desarrollo de personal, y todo lo que es la revisión y presupuestos y planes anuales. Tiene experiencia en lo que son los estados financieros B10, las normas de información financiera, las declaraciones anuales y en la International Financial Reporting Standard. Con esto hacemos lo que es la presentación del maestro Edmundo. La dinámica de esta reunión, de este webinar, va a ser mediante una sesión de preguntas y respuestas que va a estar dirigida por el ingeniero Agustín Cruz. Entonces, en este momento le cedo la palabra al ingeniero
Nada más como último comentario, si le surge alguna pregunta, alguna duda durante el desarrollo de esta ponencia, si gustan irla dejando en el chat o guardarla al final de la ponencia, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Bueno, sin más por el momento, le cedo la palabra al ingeniero Agustín Cruz. Muchas gracias, Mario José. Oye, Edmundo, pues antes que nada, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y la verdad es que un currículum muy impresionante. Por ahí creo que tienes todavía muteado tu micrófono, Edmundo, no te escuchamos. Perdón. No, al contrario, Agustín, el gusto es mío. Es un verdadero placer compartir esta entrevista, esta sesión de preguntas y respuestas en un tema pero súper importante en la actualidad para los negocios, ¿no? Que pretendan ser negocios productivos, ¿no? Es correcto, y más ahora, sobre todo con la crisis que estamos atravesando por el COVID, ¿no? Eso nos ha forzado mucho a echar mano de todas las herramientas tecnológicas para que las empresas puedan continuar funcionando. Claro, la era COVID ha cambiado nuestra vida, la forma de hacer negocios definitivamente, ¿no? Por lo cual estar al día con los temas, al día con las legislaciones, con nuestro equipo, en todas las cuestiones, ¿no? Y bueno, el tema que hoy nos ocupa pues es el tema de nuestra especialidad, que son los RP, las finanzas, la contabilidad, lo fiscal, ¿no? Sí, es correcto, ahí lo veíamos en tu currículum. Pues me gustaría empezar precisamente que nos explicaras en el tema de tu especialidad, ¿sí? ¿Cómo ha cambiado la percepción del departamento contable, los sistemas, la tecnología, toda esta era de la época del COVID? Además, por ahí, si nos piden ahí los compañeros que están en el webinar, si te puedes pegar un poquito más al micrófono, porque parece que no te escuchan bien. ¿Mundo? ¿Sigues por ahí? Claro, pues mira, desde que empezó este tema de la factura electrónica por ahí del 2009, después en 2014 el tema de los FDIs de nómina, la contabilidad electrónica, entonces ya habíamos tenido ahí algunas cuestiones de reto, ¿no? Para todos aquellos que empezamos a trabajar como contadores en la era donde lo hacíamos en sábanas de 14 columnas, ¿no? Entonces, eso ya representaba un reto para nosotros, pero bueno, ahora la era COVID ha acelerado todo, nos ha obligado a no nada más a modificar nuestros sistemas, nuestra infraestructura en sistemas, sino nuestros procesos también, ¿no? Para efecto pues de aprender a trabajar a distancia, aprender a documentar nuestra información, nuestros procesos, para esa nueva forma de trabajo. Sí me escuchas, ¿verdad, Agustín? Sí, perdón, un pequeño problema técnico, se desconectó aquí mi bocina, pero ya estoy otra vez acá de regreso. Sí, sí, te decía que esta era del COVID ha cambiado todo, y la cuestión contable, la cuestión financiera de las empresas, pues definitivamente no es la excepción. Y bueno, pues en eso estamos, ¿no? En tratar de aprender todo esto de la digitalización, digitalizar de por sí ya los procesos que ya el SAT nos había obligado a digitalizar. Y bueno, pues esa es un poco la idea, ¿no?
entrarle a lo nuevo en cuestión de tecnología, digitalizar, automatizar todo, ya dejar de ser el típico contador que se la pasa registrando todo el día transacciones, y más bien tener sistemas que desde su origen, de donde se genera la información, alimenten los sistemas, ¿no? Y obviamente eso represente ahorro en tiempo, eficiencia, en producción de los estados financieros, ¿no? Que es el fin más importante de un área contable, de un área financiera. Es correcto. Oye, en ese sentido, en la experiencia que tenemos nosotros acá en la empresa, desgraciadamente a veces uno de los departamentos más difíciles de convencer a la hora de subirse a un sistema ERP es precisamente el departamento contable. No sé ahí desde tu experiencia, ¿por qué crees que pueda hacer eso? No sé si a veces lo he sentido que hay como cierta resistencia al cambio o un poquito a veces también como que piensan que el nuevo sistema no va a funcionar, no va a dar los resultados. No sé, ¿tú cómo lo has vivido desde tu experiencia? ¿Cómo has visto esta parte de implementar un ERP desde el punto de vista contable? Pues sí, mira, en mi experiencia participando en proyectos, ¿no? De fusión, que bueno, si bien no es la implementación de un ERP, pero es cambiar de un sistema que antes utilizaba al sistema que utiliza la empresa fusionante, ¿no? Es toda una cuestión cultural, ¿no? Es una resistencia al cambio muy fuerte, si bien no nada más se da esto en el área financiera, en el área contable, al final se refleja mucho en esta área por lo sensible que es a recibir toda la información de toda la compañía, ¿no? Al final el área contable, el área de finanzas es el último en la cadena de la información, de los procesos, y los que estamos pues ahí muchas horas tratando pues de amarrar datos, amarrar cifras, ¿no? Que en una implementación, en un cambio de sistema, pues es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte todo el trabajo que representa, ¿no? La conversión de datos, la carga de información, la depuración de cuentas, eh, eh, evaluar cómo se van a ver reflejadas operaciones que pues se dieron a la mitad de antes, en la implementación y después de la implementación, ¿no? Entonces, a veces por ese tipo de situaciones, el personal, y sí, sobre todo en el área, contable, pues sí, pues de alguna forma le tenemos así como que cierto respeto, ¿no? Y obvio, de repente, pues nos tildan de cuadrados y todo, pero mira, una de las cuestiones que debemos de cuidar es la integridad de la información, ¿no? Eso es lo que siempre debemos de tener en cuenta, que al final del día es la integridad de la información que llevemos de un sistema a otro y la que produzcamos a partir del cambio y la que se genere en el futuro, sea la integración de información de altísima calidad que va a ser la que nos va a permitir tener informes financieros de muchísima calidad que sirvan para la toma de decisiones apropiadas en el negocio, Agustín. Es correcto. Ahí desde ese punto de vista una gran interrogante también que se plantea muchas veces es los procesos de la operación de la empresa, ¿por quién debe de estar dirigida? ¿Por el departamento contable o tienen que estar enfocados más a ayudar al giro de negocio de la empresa? Pues mira, yo soy muy abierto en ese sentido. Me parece que más bien todos los sistemas contables y toda la estructura que armemos y que implementemos debe de adaptarse al giro del negocio, ¿no? A la sustancia del negocio, a lo que realmente genera recursos, a lo que genera utilidades, a lo que genera ingresos, ¿no? Y no al revés, ¿no? No que el negocio se adapte a los sistemas, porque entonces es ahí donde empezamos a ser sumamente improductivos. Entonces, en las implementaciones que yo he participado, siempre me gusta verlo con ese enfoque, ¿no? Que el sistema se adapte al negocio, que por muchas reglas y normas y leyes y procesos que tengamos que cumplir, siempre tener la flexibilidad
de permitirle al negocio lo que busca todo empresario, ¿no? Que es el crecimiento, la generación de valor, la generación de utilidades, ¿no? Y obviamente la disminución de costo, ¿no? Es correcto. Sí, al final del día la idea es que la empresa gane, ¿no? Y que el sistema sirva para impulsar el crecimiento de la empresa. Luego, mil disculpas, estoy en un webinar y ahorita te regreso la llamada. Muchísimas gracias. Perdón, Agustín. No, no te preocupes. ¿Y qué relación consideras que existe entre usar de manera eficiente las herramientas tecnológicas y las políticas y manuales de operación del departamento contable? Pues mira, considero que podemos hacer una implementación de 10, ¿no? De lujo, exitosa, en tiempo, a bajo costo, con pocos recursos. Pero si no nos preocupamos por documentar el nuevo sistema, la nueva implementación, hacer las políticas apropiadas, dar la capacitación adecuada, y sobre todo promover que las personas se apeguen a políticas y procesos, esa implementación de lujo, de 10, muy bonita, muy exitosa, la verdad es que no va a durar mucho, ¿no? Entonces, es una mancuerna, Agustín. Las políticas, los procesos, bien diseñados, aprobados, revisados, no. Deben de ir de la mano con la nueva implementación de cualquier sistema ERP. Si no, no va a durar y al final vamos a seguirnos quejando de que a lo mejor nuestro sistema anterior era mejor, ¿no? Y eso no es la idea, ¿no? Porque se hacen inversiones importantes, ¿no? En la implementación de un ERP en todos los sentidos, tiempo, dinero, ¿no? Y la idea, pues, es siempre sacarles el mejor provecho. Es correcto. Ahora, una parte importante de toda el sistema contable, ¿no? Más allá de que ese sistema lo tengas computarizado en algún lugar, pero una parte importante de todo sistema contable es el plan de cuentas, ¿no? ¿Qué relación hay entre el plan de cuentas y la contabilidad de costos? Porque también he visto que ahí como que a veces es un poquito, hemos encontrado empresas que tienen planes de cuentas gigantescos, ¿no? 1,000, 2,000 cuentas contables, y precisamente los contadores dicen, oye, la idea es que tengo todas esas cuentas para poder cumplir con la contabilidad de costos y los números que me da o que me solicita más bien ahí la gerencia, ¿no? ¿Qué tan cierto es eso? ¿Y qué tanto podemos simplificar nuestros planes de cuentas con los nuevos sistemas o las nuevas herramientas tecnológicas que hay en el mercado? Sí, mira, yo creo que es una mala práctica, ¿no? Es algo que desafortunadamente no hemos entendido al 100% de los RPs, ¿no? Los RPs, y tú estarás de acuerdo conmigo, manejan un concepto que se llama cuentas control, ¿no? Esas cuentas control que pueden ser clientes, proveedores, inventarios, incluso algunas de producción, ¿no? Producción en proceso, ¿no? Nos permiten agrupar las cuentas que quieras y tener el detalle que quieras. Pero en el plan de cuentas, pues te acabo de mencionar 5 cuentas, ¿no? 10 cuentas, que eso es lo que hay que tener, ¿no? Por muy grande que sea una estructura organizacional, estoy hablando de empresas que me ha tocado ver que consolidan a nivel mundial muchos países, ¿no? Los planes de cuentas más eficientes son los más cortos. Te estoy hablando de que a lo mejor cada país puede tener su particularidad, ¿no? En algunos manejos, algunas reglas particulares, locales, ¿no? Pero aún con todo y eso, se debe de ver la forma de tener y usar estos conceptos, como te digo, el concepto de cuentas control, el concepto de unas cuentas que le podemos llamar profit centers o centros de beneficios, centros de costo, que se repliquen las veces que tú quieras, pero en una sola cuenta, ¿no?
tienes una cuenta de sueldos y salarios con los centros de costos que necesites. Le llaman a algunos RPs dimensiones o, como te decía, centros de utilidad, centros de beneficio, centros de costos. Entonces, de verdad, es una recomendación a título personal. Tratemos de utilizar esos conceptos para tener un catálogo de cuentas lo más simplificado posible. De verdad, un catálogo de cuentas de verdad que se antoje ya muy, muy eficiente y que no debería de exceder por mucho más allá de 50 cuentas, ¿no? 100 cuentas, ya es la exageración. De verdad, un catálogo de ese número de cuentas ya es demasiado. Pero ahora me ha tocado ver catálogos de arriba de 500, de 1000 cuentas, donde en realidad pues se pierde el control, no se sabe lo que realmente hay en cada cuenta de mayor, cuando tienes tantas cuentas abiertas, ¿no? Entonces, la idea, mi recomendación es hacer un catálogo de cuentas muy bien diseñado, las primeras cosas que debemos de diseñar, porque va a ser nuestra columna vertebral en nuestro sistema de información, que justamente para eso se implementa un RP, ¿no? Para tener la habilidad de tener un sistema de información eficiente, sencillo, amigable, fácil, productivo, ¿no? Esa es mi recomendación, Agustín. Muchas gracias por la recomendación. Nada más te pediría aquí en el webinar, tenemos gente tanto que está versada en el tema contable, como tenemos algunos que somos un poquito más novatos en esa área del tema contable. Entonces, no sé si sobre todo para los novatos, los que no somos tan expertos en el tema contable, ¿nos pudieras ampliar un poquito los conceptos de centro de costos y centro de beneficios que mencionabas hace ratito, para que podamos ir entendiendo de qué manera eso nos va a ayudar a simplificar nuestro plan de cuentas y al final del día tener la información que se necesita para dirigir el negocio? Por supuesto, Agustín. Mira, un centro de costos, un centro de beneficios, pues son una mancuerna igual, ¿no? En la contabilidad hay un principio que se llama de identificar los ingresos con los costos, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, una planta aquí en la Ciudad de México, ese podría ser un centro de beneficio y un centro de costos, ¿no? Si tenemos una planta en Querétaro, ese sería otro centro de beneficios, otro centro de costos, ¿no? Pero podría ser el caso que nada más tengamos una planta, ¿no? Y bueno, ahí los centros de costos podrían ser por áreas, ¿no? El área, no sé, a lo mejor el área de ingeniería o el área de, de logística, o probablemente nuestro negocio, por razones de las que pues es la necesidad de nuestra información o de nuestro giro del negocio, lo tenemos por líneas de negocio, ¿no? A lo mejor fabricamos zapatos, ¿no? Y a nosotros nos interesa tener, no sé, la línea de lujo, y ese podría ser un centro de beneficios, un centro de utilidad, o la línea económica, igual, ¿no? ¿Por qué? Porque ese tipo de cuestiones a veces se van requiriendo, ¿no? En el negocio para analizar, pues, las diferentes áreas, las diferentes líneas, ya sea, como te mencionaba, por planta, por línea de negocios, por localidad, por región. Entonces, más o menos por ese rumbo va enfocado, ¿no? Los centros de beneficios, los centros de utilidad. Y la idea es de que en esos centros de beneficios, en esos centros de utilidad, pues se registren todos los ingresos correspondientes y que se identifiquen a esos centros que previamente se definen, ¿no? O sea, podríamos ver que los centros de costos, como si tuviéramos un archivo de Excel, es una columna donde vamos a poner una etiqueta de hacia dónde va el gasto o el ingreso, dependiendo de la naturaleza de la operación. Exactamente, de acuerdo a nuestras necesidades también, te digo, puede ser por áreas, por región, por línea de negocios, por producto, a lo mejor también. Es válido y podemos tener en ese sentido ahí sí los que sean, pero
pues la cuenta contable va a ser ventas, ¿no? Ujú. Vendes y ya depende de a quién le vendas y ya, o quién venda, y con eso vas clasificando, ¿no? Exactamente, los que quieran. Pero si te das cuenta, pues hay una cuenta nada más de ingresos, ¿no? Pueden Así ser es. dos o tres, igual si la necesito por ventas nacionales, por ventas extranjeras, por ventas, igual por región, igual, pero la idea es de que eso manejarlo en los conceptos de centros de utilidades, centros de beneficio. Excelente. Mencionabas también hace un momento que una actividad interesante o importante para sacar beneficio de un sistema tecnológico era ¿cómo le llamaste? El diseño del plan de cuentas. No sé, no me acuerdo cómo le llamaste ahí. Es correcto. Ok. ¿Qué recomendaciones o líneas generales para aquellos contadores que nos están acompañando aquí el día de hoy? ¿Qué recomendaciones les harías en ese rediseño? No sé, ¿cuándo lo deberían de hacer? Si debería de ser una tarea clave dentro del proceso de implementación del sistema, si es válido hacerlo después de que ya se implementó el sistema y ya lo tenemos operando, o vaya, así recomendaciones generales para que puedan ellos llevarse como de tips para trabajar. Sí, mira, la primera y la más importante es que sea un plan de cuentas que esté actualizado, ¿no? De repente, así como la era COVID ha cambiado todo, pues también ya en cuestiones contables han cambiado muchas cosas, ¿no? Y cuando te encuentras en el plan de cuentas, cuentas llamadas activo fijo o impuestos sobre el producto del trabajo, o sea, cuentas que ya hace años cambiaron de nombre, porque hoy el activo fijo, de acuerdo a las normas de información financiera, se conoce como propiedad, planta y equipo, ¿no? Y el impuesto sobre el producto del trabajo, el ISPT, igual hace como 20, 25, 30 años que ya no se llama así, se llama impuesto sobre la renta retenido a los empleados, ¿no? Entonces, la recomendación más importante es esa, ¿no? Que el plan de cuentas tiene que cumplir con, con la idea de que al final va a ser la columna vertebral para generar estados financieros. Y si esos estados financieros están de acuerdo a lo que nos dictan las normas de información financiera actuales, eso es la mejor recomendación. En primer lugar. En segundo lugar, también deben de cumplir con las cuestiones fiscales actuales, ¿no? Y dependiendo de mi giro de negocio, de la empresa, pues voy a tener cuentas voy a tener que utilizar forzosamente. No es lo mismo una empresa que está en el norte del país, que tiene beneficios de estímulos fiscales de la zona fronteriza y que voy a requerir cuentas específicas para controlar mis IVAs al 8%, por ejemplo, allá, a lo mejor, o una empresa que está aquí que a lo mejor no tiene ese tipo de operaciones, ¿no? Entonces, mi recomendación más importante para las personas que se van a embarcar en una implementación es, como primer lugar, conocer la normatividad actual, la normatividad contable vigente, la normatividad fiscal vigente, para que en ese sentido, no después tengamos esa cuestión de, híjole, ¿qué crees? Que fíjate que no implementamos la funcionalidad en el ERP del cálculo del IVA, que es desde hace también muchos años a flujo de efectivo, y ahora lo tengo que hacer manual, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema no me lo da de forma automática, ¿no? Cuando en realidad sí lo contempla, ¿no? La mayoría de los ERPs que he manejado contemplan esa funcionalidad, contemplan la contabilidad electrónica, contemplan la generación de CFDIs, todo ese tipo de cosas que se alimentan directo al sistema, pero ¿qué pasa? Que muchas veces por desconocimiento no los contemplamos desde el inicio, no lo planeamos junto con nuestro plan de cuentas y es donde vienen los problemas posteriores, ¿no? Ahorita mencionabas un punto que también me parece importante de tocar, que decías que son los estados financieros. Y tú comentabas que los estados financieros, que todo el plan de cuentas tiene que estar orientado a los estados financieros. Y en ese sentido yo te quiero hacer un par de preguntas claves.
primero, ¿realmente es viable, es posible que los estados financieros puedan salir directamente del sistema ERP sin que nosotros como contadores tengamos que estar haciendo magia después en el Excel para presentar una información? Porque realmente ahí es donde también como que muchos contadores pues le tienen a lo mejor cierto respeto a los sistemas, ¿no? Sí, mira, yo soy de los que creen firmemente que es posible, y es más, ni siquiera que es posible, que es una obligación que los estados financieros salgan directamente del RP, porque yo no soy muy devoto de andar bajando información y cuestiones por el estilo, hojas de Excel, que después ya no sabes ni qué versión tienes, y, y actualización de tus fórmulas, y lo que sí jalan y lo que no jalan, y eso es en verdad un dolor de cabeza. Entonces, en la medida de que el sistema quede diseñado para que toda la información, todas las transacciones se contemplen y caigan de forma natural en el ERP, para que igual con el diseño de reportes dentro del ERP se puedan producir al menos los 4 estados financieros básicos, y que cualquier modificación, pues yo tenga que hacerla directamente en el ERP y me permita generar desde ahí mis estados financieros. Eso sería lo ideal, eso sería lo ideal. Desafortunadamente, es muy difícil lograrlo, también debo de aceptarlo, Agustín, pero yo creo que en la medida de que nos esforcemos en el diseño, en la configuración, en contemplar todas las transacciones que deben de incluirse, en explotar todos los módulos, ¿no? Porque de repente resulta que está bien bonito también mi estado financiero y todo, pero cuando tengo operaciones en dólares, se me olvidó considerar la revaluación de moneda extranjera, ¿no? Y entonces mis estados financieros no cumplen con un principio básico, ¿no? De que tengo que revaluar mi moneda extranjera al tipo de cambio que me manda el diario oficial de la Federación, ¿no? Entonces, es ahí donde me obliga a tener estados financieros, mandarlos a una hoja de cálculo y hacer mis revaluaciones manuales, ¿no? Entonces, con todo el retrabajo, el tiempo que representa eso, y muchas veces es tiempo que no tenemos, porque en realidad en el área de finanzas, en el área contable, en la empresa, en la organización como tal, pues siempre hay un mundo de actividades, ¿no? Que hacer. Si algo es seguro en una organización, es el cambio, es un ente cambiante, ¿no? Entonces, no podemos darnos el lujo de estar haciendo esas piruetas por fuera, cuando el sistema nos los podría dar de forma directa y de forma automática, Agustín. Vamos a cambiar un poquito de área y desde el punto de vista de las estrategias fiscales y aprovechar mejor los recursos de la empresa, ¿de qué manera los RPs nos pueden ayudar? Pues mira, un RP es una inversión muy grande, estarás de acuerdo conmigo, porque pues obvio, con los desarrollos tecnológicos cuestan, la implementación cuesta, sí, definitivamente, pero yo te puedo garantizar que eso que nos cuesta se recupera, pero se recupera con las manos en la cintura, de verdad. Es a veces lo que como empresarios, como financieros o como accionistas de una empresa no vemos, ¿no? Que un RP es una herramienta poderosísima de control interno que nos va a ayudar a controlar y a tener nuestros activos controlados y implementar políticas y procedimientos para salvaguardarlos, para prevenir fraudes, para controlar nuestras operaciones y dar un mejor servicio a nuestros clientes, para tener en control nuestra producción, nuestros inventarios, nuestra producción. Nos ayuda a planear, a establecer presupuestos, a llevar métricas contra presupuestos, a generar métricas financieras, indicadores de desempeño directamente si nos preocupamos por realizar los reportes directamente en el sistema, ¿no? Entonces, déjame decirte que es triste ver que muchas empresas que me ha tocado ver, que tienen
por ponerte un ejemplo, ¿no? Cantidades enormes de impuestos a favor, que no, pues, no se puede pedir o solicitar la devolución ante la autoridad fiscal. ¿Por qué? Porque, pues número uno, no tengo el control de mis FDIs, tanto de ingresos como de egresos, que son mis notas de crédito, mis facturas, y es de unos años para acá el famoso recibo electrónico de pago, ¿no? Entonces, cuando voy con Hacienda y le digo, oye, regrésame todo este dinero que me debes por impuesto al valor agregado, me dice, sí, pues tráeme esta información. ¿Y qué crees que me va a decir la autoridad? Pues no te la puedo dar. ¿Por qué? Pues porque no tienes toda la información necesaria para que yo te pueda devolver. Y entonces ahí es donde pierdo como empresario, como empresa, mucho dinero. ¿Por qué? Porque no tengo mi sistema ERP o un sistema, o a veces ni siquiera tengo un sistema ERP. A veces ni siquiera tengo la contabilidad, en el peor de los casos, ¿no? A veces tengo un ERP, pero no me da todo esto porque no lo implementé bien, pero a veces también ni siquiera tengo un ERP modesto, de los más pequeños que existen, ¿no? Y entonces, pero pues no quise invertirle, ¿no? No quise invertirle y entonces ese dinero se pierde. O puede ser que tenga el ERP implementado, ¿no? Pero, ¿qué sucede, no? Que, pues como no me preocupé por implementar desde un principio la contabilidad electrónica, mis balanzas electrónicas, mis catálogos de cuentas, como me los pide el SAT, ¿qué crees? Que cuando el SAT le pide una devolución y me dice, bueno, sí te la voy a dar, pero tienes la obligación de traerme tu contabilidad electrónica, entonces ahí es donde me pongo a llorar. ¿Por qué? Pues porque no la tengo, ¿no? ¿Por qué? Porque no me preocupé por implementarlo en el sistema, en el RP, y entonces ahí es donde pierdo dinero, ¿no? Y bueno, así como este ejemplo, te podría mencionar muchísimo, ¿no? Donde pues no puedo hacer una planeación de mi cierre fiscal, a lo mejor porque no tengo cifras eh, eh, que las pueda verificar, que sean confiables, ¿no? Como para que yo pueda proyectar y decirle al fisco, oye, pues ¿sabes qué? Ya te pagué tanto de ISR, y al final del año no voy a terminar con la utilidad que espero tener. Entonces, autorízame una disminución de mis pagos provisionales de impuesto sobre la renta, ¿no? Pero pues como no tengo toda la información para hacer mis presupuestos, mis proyecciones que me pide el SAT para que me autorice mi devolución o mi reducción de pago provisional de impuesto sobre la renta, entonces, pues ya otra vez pierdo ahí la posibilidad de tener ese beneficio, ¿no? Que pues la ley nos permite, ¿no? Solicitar nuestras devoluciones de impuestos, ¿no? Y así, así muchas cosas. Entonces, si nos preocupamos por de verdad tener un sistema en verdad bien implementado, bien desarrollado, con información que le sirva a la empresa y a la autoridad fiscal y al usuario que lo requiera, de verdad puede convertirse en una fuente de ahorro de dinero, de prevención de fraudes, de protección de activos, de control interno, de una sana organización en las empresas, Guillermo. Hablaste ahorita que estabas mencionando, precisamente mencionaste varias veces que es importante tener bien implementado el RP, ¿no? Y fue algo que mencionaste y repetiste varias ocasiones. Desde ese punto de vista, ¿qué para los que estamos aquí y que algunos, veo por ahí algunas de las preguntas que dicen que van a implementar próximamente un RP y de algunos de los nombres que conozco por ahí dice que ya tienen algún RP implementado, ¿qué les podrías recomendar para que pudieran mejorar su experiencia con el RP y asegurarse o caminar a que el RP quede bien implementado? Mira, lo principal, y yo lo pondría como punto número uno, es el conocimiento profundo del negocio. Cuando hablo del conocimiento, me refiero al conocimiento que se tiene en el día a día del manejo de la operación. Y es importante de verdad tener en cuenta desde los conocimientos del dueño del negocio o del director general del negocio, hasta el conocimiento que pueda tener un vigilante, ¿no? Porque de verdad, o sea, a veces decimos, pues es el vigilante, pero no nos ponemos a pensar que la persona que está en la reja de la empresa está viendo pasar los
trailers de materia prima, que se están pesando si hay una báscula ahí en la entrada, ¿no? Y que está descargando directamente información que es de lo más importante para poder alimentar un RP, ¿no? Desde que entra un tráiler con materia prima, ¿no? A la compañía, desde ese momento se puede automatizar la información para que se capture el peso, el volumen, unidades, y de forma automática alimente nuestro RP, nuestro sistema de recibo, ¿no? Entonces, en ese sentido me refiero que se tiene que tener conocimiento profundo de todas las actividades de la empresa, ¿no? Y una vez tenemos eso, hay que tener a un líder, ¿no? A un líder que conjunte a todas estas personas con todo este conocimiento. ¿Para qué? Para que sean capaces de poder diseñar la mejor forma, la mejor estructura, la mejor forma de operar los procesos. Esas serían mis dos primeras recomendaciones. Una tercera más es lo que ya había mencionado casi al principio, y sobre todo esto es una responsabilidad muy grande del área de finanzas, ¿no? Que se tenga conocimiento, en verdad, de la normatividad contable actual, de la legislación fiscal actual. ¿Por qué? Porque no podemos olvidar esas cuestiones que son neurálgicas, ¿no? En la implementación de un RP. Si bien es cierto que el RP va a estar operado por muchas áreas en la compañía donde no hay contadores, que no necesitan ser contadores, esa es la idea de un RP, ¿no? Que cualquier persona, ya sea que estés en ingeniería, en logística, en compras, que no tengas que ver las cuentas contables, sino que con las transacciones que tú sabes hacer en el día a día, así se alimenten en tu sistema contable, ¿no? Pero entonces, si desde ahí no las diseñamos de tal forma para que cumplan con la normatividad contable, cuando queramos producir nuestros estados financieros, pues van a salir mal. ¿Por qué? Porque no diseñamos desde el principio las reglas para cumplir con las normas de información financiera, ¿no? Y ahí depende también del negocio, ¿no? Depende del giro. No es lo mismo una empresa productiva a una empresa de servicios, a una empresa que se dedica a arrendar bienes. Cada giro de negocio tiene su particularidad y le aplican sus normas específicas, ¿no? Y bueno, por último, la cuestión fiscal, ¿no? Esa también no se debe dejar pasar, va de la mano con la cuestión contable, porque al final de las cuentas, si no se toma en cuenta, es donde vamos a perder la oportunidad de tomar beneficios que fiscalmente podríamos tener. ¿Por qué? Porque nos van a poder, cuando nos los requieran, ya sea que nos hagan un requerimiento o nosotros tengamos la necesidad de aplicar un estímulo fiscal, pues es donde no vamos a tener la estructura, el diseño en el RP para poder producir la información, para poder dar cumplimiento a esas cuestiones, ¿no? Y dos últimas preguntas ya para pasar a las preguntas de la audiencia. Primero, ¿el RP sustituye a los contadores? Si yo implemento un RP en mi empresa, ¿puedo despedir a mi contador? Esa sería una pregunta. Y la otra... No. Adelante. No, sí, adelante. Sí, mira, desafortunadamente, hoy en día el SAT tiene una campaña de publicidad, ¿no? Que te dice que como contribuyente, no te dice si seas pequeño, mediano o grandote, te dice como contribuyente, ¿no? Que no necesitas un contador. No hay nada más falso que eso, ¿no? Es como decir, pues como hoy en día, mediante una aplicación te puede diagnosticar si tienes tal o tal enfermedad, ya no necesitas ir al médico. Eso es de las cuestiones más absurdas que pueden haber. No porque la información se produzca de forma automatizada, de forma muy bien configurada en todas las áreas de la compañía, quiere decir que ya eso sustituye al contador. No, al contrario, todo esto es para producir información de forma muy ágil. Anteriormente, cuando yo empecé mi carrera, yo trabajaba en empresas donde se tardaban meses haciendo un cierre de mes.
Te estoy hablando de 2, 3 meses, Agustín. Hoy en día la vida ya cambió, la vida es muy acelerada, la vida es muy rápida. Nosotros necesitamos sacar unos financieros y en ese momento entra el director de la empresa y me dice, Mundo, necesitamos estados financieros. Yo debo de pensar en la habilidad de que mi información esté actualizada en el sistema y justamente producirlo directamente en el RP y decirle así como no, mira, aquí está tu balance general, aquí está tu estado de resultados integral, aquí está tu estado de cambios en el flujo de efectivo y aquí está tu estado de cambios en el capital contable, que son los estados básicos que debemos de preocuparnos por que nuestro RP nos los produzca directamente. Entonces, ningún RP, ninguna aplicación del SAT va a sustituir al contador, al contrario, es también como si dijeras, como ya Google Translator te traduce a cualquier idioma, no tienes que aprender otro idioma porque ahí está el Google. Eso es totalmente falso. Si has visto cómo te traduce Google, ¿no? Y que cuando No sabes quedan inglés, bien las traducciones, siempre hay que corregirlas. exactamente, sabes que no se dice así ni se pronuncia así. ¿Por qué? Pues porque Google es una guía, ¿no? Y es muy buena, por cierto, pero no te va a traducir a ti de que hables otro idioma, de que puedas ocupar esas cosas en el idioma que tu propia personalidad, tu creatividad te permita realizar, ¿no? Es igual con la profesión contable y con cualquier otra profesión que se pretende decir que el avance tecnológico la va a sustituir. Yo creo que sí hay muchos avances, pero estamos muy, muy lejos de todo eso, ¿no? Y en ese sentido, ya para la última pregunta, ¿qué papel es el que debe desempeñar ahora el contador? Estamos muy acostumbrados a ver al contador como esa persona que se pone a arrastrar el lápiz y se pasa horas capturando todos los movimientos contables de la empresa para producir precisamente los estados financieros. Pero si eso ya nos lo va a hacer el RP, entonces yo como contador, ¿cómo le voy a aportar valor a la organización para la que trabajo? Claro, mira, finalmente lo que hace el RP es facilitarnos la vida, ¿no? Facilitarnos el trabajo, hacernos más eficientes la generación de nuestra información. Pero como te decía, ¿no? Ahora la función del contador es una función estratégica, una función de mucha estrategia, de mucho anticiparse a los cambios que vienen, a hacer proyecciones, a hacer estrategias fiscales, ¿no? A buscar cómo se genera valor en la organización en base a la información que ya producimos, ¿no? En base al análisis de la información, aplicar otras herramientas financieras que nos van a permitir justamente explorar incluso otros nichos de negocio. ¿Por qué no pensarlo así, no? Entonces, ya el contador, como dices tú, que se la pasa horas registrando ahí pólizas, pues finalmente ya no es la función como tal, que sí lo tenemos que hacer. Déjame decirte que por justamente lo que estamos platicando, de que pues, las implementaciones quedan mal o no quedó bien diseñada mi cuenta electrónica, ahora la tengo que hacer manual, por fuera, en otro sistema alterno. Desafortunadamente es lo que tenemos que mejorar en el día a día, pero la idea es de que hoy en día el papel del contador es un papel muy, muy estratégico, ayudando a la organización a diseñar estrategias en base a las metodologías financieras incluso, que, que nos permiten analizar la rentabilidad del negocio, el crecimiento, las proyecciones. Entonces, creo que eso es a donde nos tenemos que mover como contadores, Agustín. Ser asesores de negocios. Okay. Pues, de antemano, vamos a pasar ahora con las preguntas de la audiencia, ¿sí? Y tengo aquí la primera pregunta, nos pregunta Alan. Dice, actualmente voy a empezar la implementación de un ERP. ¿Cuál me recomiendas llevar a cabo si la compañía es de retail? Pues mira,
Yo no sé si se puedan usar nombres aquí, no nos cobran el comercial, Agustín, Pues espero que no. pero mira, Adelante. lo importante en la selección de un RP, Alan, ¿verdad? Me decías, Sí, Alan es es, la persona que nos... es tener bien claro desde el principio por qué y para qué necesito un RP, y con qué recursos cuento, porque mira, actualmente en el mercado hay, de verdad, yo te podría decir que desde un Aspel, desde un Compact y dependiendo del tamaño de tu negocio, por eso te digo, es bien importante que tengas bien claro cuál es el tamaño de tu negocio. Tiene que ver mucho con el número de transacciones que procesas, con las necesidades de almacenamiento. La gente de tecnología sabe más de estas cuestiones, la cuestión de usuarios también que necesitas, ¿no? Que van a estar operando y alimentando el sistema, pero puedes encontrarte desarrollos desde 6,000, 10,000 pesos hasta de 50,000, 70,000 pesos, te digo, dependiendo del tamaño de tu negocio. Yo te voy a decir algo, yo he trabajado RPs como Oracle, como Van, como SAP, y creo que de los mejores RPs que puede haber, que puede tener el mercado es un SAP. Es un RP extremadamente confiable, muy seguro, difícilmente vas a sentir la desconfianza de que no se registró algo correctamente en el RP cuando se configuró correctamente. Es muy difícil que desconfíes de que no te cuadró una cuenta contra su cuenta contra controladora, contra el módulo, con el submódulo. Es muy difícil que esos problemas los tengas en SAP porque es muy, muy bueno. Pero sí como es bueno, creo que es muy, muy costoso, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hay otras opciones. Tengo la idea de que Oracle no es tan costoso como SAP, pero yo que he manejado SAP, que he manejado Oracle, creo que SAP está muy por encima de Oracle. También hay Sí, que ver no. el giro del negocio. Y como dices, el presupuesto, ¿no? Hay muchas opciones y bueno, sabes que nosotros nos dedicamos a eso también, entonces también podemos ser una opción en dado caso de que así les convenga, ¿no? Nosotros tenemos un RP que se llama OpenPyme y pues es con el que estamos trabajando todos los días y es precisamente pues, la razón por la que decidimos invitarte para que estuvieras aquí con nosotros y les aportáramos un poco de valor a nuestros clientes y a nuestros prospectos, ¿no? Desde un punto de vista diferente, porque siempre pues nosotros al final del día somos tecnólogos, entonces nos quedamos con la parte pues de sistemas nada más, que bases de datos, que registros, que tecnologías, pero siempre traer una visión desde ya un punto de vista usuario, pues creo que enriquece mucho, ¿no? Es correcto. Fernando nos pregunta, cuando ya se tiene implementado un RP, hablando de capacitación, ¿cada qué tiempo se debe actualizar la capacitación al personal que utiliza el ERP? Sí, la capacitación es otro de los puntos que son clave en la implementación de un RP. Se me pasó mencionarlo hace un momento. Y la capacitación es antes de la implementación del RP. De verdad que la gente sepa operar el RP en su área específica. La capacitación es después también de la implementación. ¿Por qué? Porque pues todo es cambiante, ¿no? Ahorita estamos manejando unas cosas en la organización, pero mañana puede ser que pues ya cambió la transacción. ¿Por qué? Porque el cliente ya nos pidió otro desarrollo, otro producto, o porque simplemente ya estamos incursionando en otro sector de negocios de la industria más rentable, X. Entonces, tenemos que capacitarnos para estar conscientes de que podemos manejar esas nuevas operaciones que se están dando, ¿no? En la compañía, ¿no? Lo más seguro en una organización, de verdad, es el cambio. Es muy dinámica la organización. Es un ente extremadamente demandante y que nos demanda de nosotros mucho ese enfoque al cambio, ¿no? Entonces, la capacitación debe de ser en ese sentido igual, ¿no? Cada que haya cambios en la organización,
hay que también ver si nuestro RP nos los va a permitir controlar y en el sentido pedir los desarrollos y las capacitaciones en ese sentido y sobre todo también en cuestiones fiscales, ¿no? Si hay algo es dinámico, actualmente son las cuestiones fiscales, ¿no? Así es. Tenemos aquí, bueno, esto no es una pregunta, es un comentario. Alberto nos dice, gracias por la información. Y bueno, no sé si para los compañeros que están conectados, no sé si alguien tenga alguna otra pregunta, alguien quiere hacer algún otro comentario adicional. Con todo gusto tenemos el chat o pueden abrir el micrófono también para que lo escuchemos. Por ahí algunos nombres conocidos. Pues bien, les esperamos a ver si alguien más tiene alguna pregunta. Edmundo, muchísimas gracias. Creo que la información que nos has proporcionado ha sido muy enriquecedora y como decía hace rato, tener el punto de vista de un usuario con el currículum tuyo, sobre todo por la cantidad de trabajo que has hecho en el RP y en diferentes RPs, en diferentes organizaciones, pues creo que nos da un panorama muy valioso, ¿no? De saber, pues, como comentaba yo hace rato, nosotros nos dedicamos a eso, casi todos los que están acá o tienen un RP o están en camino de, entonces, ahora sí que la experiencia que nos compartes, creo que es muy útil para poder avanzar en ese camino. Pues sí, pues ojalá que de esto les pueda ayudar a decidirse, a profesionalizarse. Yo lo llamo así. Actualmente también la clave del éxito de un negocio es profesionalizarse, y en ese sentido, pues tenemos que tener la estructura tecnológica adecuada para que nuestro negocio pueda crecer, que eso es lo que todos buscamos. De verdad, he visto empresarios que empezaron con un negocio de 3x3 y con el paso de los años no tienen idea de todo lo que venden y ya es una empresota que si no tenemos la estructura tecnológica adecuada y en otros sentidos, nos gana el crecimiento y a veces eso es una limitante para que nuestro negocio pueda crecer. Y a veces ni siquiera nos los esperamos como empresarios. De verdad me ha tocado ver muchos casos así, donde después todas las cuestiones, pues el negocio sí, muy grande, muy exitoso, pero todas las cuestiones de información financiera, pues patas para arriba, y eso nos limita, ¿no? Tener el acceso a créditos para que sigamos creciendo, a que incluso podamos cotizar en bolsa. Muchas veces como empresarios no pensamos que el negocio que empecé pues caseramente puede convertirse en un negocio que en unos años esté cotizando en la bolsa, ¿no? De valores, ¿no? Y ese tipo de cosas, muchas veces cuando se es emprendedor, de verdad que se dan, Agustín. Entonces hay que preverlas. Pues sí, hay que preverlas y ojalá que con este tipo de charlas, pues los clientes y prospectos que tenemos aquí, pues realmente puedan llegar a cotizar en bolsa. Sería fabuloso porque pues eso hablaría de que todo lo que estamos haciendo por ellos les está funcionando y van ellos creciendo también. Pues creo que ya para finalizar, nada más tenemos un comentario adicional de Gerardo que nos da las gracias y te manda felicitaciones, dice excelente charla. Muchas gracias por todo, Edmundo. Gracias por tu tiempo, por tus conocimientos y bueno, pues aquí seguimos. Cualquier cosa, estamos para servirles a todos. Al contrario, es un verdadero placer que haber participado con ustedes y haberles podido contribuir en un poquito, ¿verdad? En sus negocios. Y estamos a sus órdenes, Agustín. Igualmente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bonita tarde para todos. Igualmente. Hasta luego.